Hola a todos. ¿Sienten a veces que la información nos está como inundando por todas partes? Yo también. Por eso en esta ocasión te traemos un atajo para comprender un nuevo modelo de lenguaje llamado transformador de estado de creencias, o BST por sus siglas en inglés. Suena ¿Te interesante. imaginas un modelo que no solo procesa el texto hacia adelante, sino que también, bueno, lo hace hacia atrás? Como si releyera una frase para entenderla mejor. Exactamente, como buscando pistas para comprender el panorama general. Eso es lo que hace el EDST. Y Mm, lo que es aún más sorprendente es que este modelo puede como descifrar el objetivo de un texto, incluso antes de llegar al final. en serio. Increíble. ¿Podrías darme un ejemplo? Claro, imagina que estás leyendo una novela de misterio. El BST podría analizar las primeras páginas y tener una idea bastante clara de quién es el asesino, mucho antes de que tú lo descubras. Wow, suena increíble, pero ¿cómo se compara el BST con los modelos tradicionales en tareas que requieren planificación, como escribir una historia con un final coherente? Buena pregunta. Los modelos tradicionales suelen fallar en este tipo de tareas, porque se enfocan en predecir la siguiente palabra más probable sin considerar el objetivo final. Es como si estuvieran caminando a ciegas, ¿no? Sin un mapa que los guíe. Ya veo. De hecho, los investigadores usaron un rompecabezas llamado gráfico de estrella para probar este problema, y los modelos tradicionales se perdieron por completo. Interesante. ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué hace que estos modelos se pierdan en el camino? Bueno, el problema se convierte en algo que los expertos en IA llaman un problema de paridad. Imagina que intentas adivinar si un número es par o impar solo mirando sus dígitos individuales. Necesitas ver el número completo para saberlo. Entiendo. Es como si los modelos tradicionales solo vieran las piezas individuales de rompecabezas, pero no pudieran armar la imagen completa. Exacto. Y ahí es donde el BST realmente brilla. ¿Cómo crees que el BST resuelve este problema? Bueno, al poder analizar el texto en ambos sentidos, el BST desarrolla algo llamado estado de creencia, una representación compacta de todo lo que sabe sobre el texto hasta el momento. Es como si tuviera un mapa mental del texto completo. Sí. Y ese mapa mental le permite planificar sus acciones y tomar decisiones que lo llevan al resultado deseado. Lo que es aún más sorprendente es que, aunque el BST está entrenado para mirar en ambos sentidos, solo usa la vista hacia adelante durante las tareas reales. Eso demuestra el poder de este estado de creencia. A diferencia de los modelos tradicionales, donde la información está dispersa, el estado de creencia del BST es una representación completa de todo lo que necesitas saber. Es como tener todas las piezas del rompecabezas en un solo lugar, ¿verdad? Exactamente. Pero hasta teoría, vamos a la práctica. ¿Cómo se desempeña el BST en comparación con otros modelos? En los experimentos, el BST resolvió con éxito todos los rompecabezas de gráficos de estrellas que se le presentaron, superando por completo a los modelos tradicionales. Incluso cuando los investigadores intentaron ayudar a los modelos tradicionales dándoles pistas, no pudieron igualar el rendimiento del BST. Así es. Y no solo eso, el BST también ha demostrado ser superior en la generación de texto real. Se le pidió al BST que completara historias, dándole el principio y el final, y los resultados fueron impresionantes. ¿Les puedes contar un poco más sobre eso? Claro, se comparó el BST con el enfoque de rellenar el medio, que es como los modelos tradicionales abordan este tipo de tareas. Y una vez más, el BST salió victorioso. Wow. De hecho, cuando se les pidió a jueces humanos que compararan las historias, prefirieron las escritas por el BST, encontrándolas más coherentes y atractivas. Es increíble. ¿Y a qué se debe esa diferencia? ¿Qué hace que las historias del BST sean tan buenas? Las historias del BST muestran una estructura narrativa más clara con un principio, un desarrollo y un final adecuados. Las historias del otro modelo, en cambio, eran a menudo repetitivas, gramaticalmente incorrectas y con dificultades para conectar el principio y el final proporcionados. Es decir, el BST no solo entiende el objetivo final, sino que también sabe cómo llegar a él de una manera que tenga sentido para nosotros, los humanos. Precisamente. Antes de continuar, te recordamos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, te invitamos a suscribirte al boletín AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Ahora volvamos a nuestra fascinante conversación. Por supuesto. Entonces, para recapitular, el BST es un cambio radical para los modelos de lenguaje. Puede planificar con anticipación, lograr objetivos y escribir historias más coherentes y atractivas. Así es. Y todo gracias a su capacidad de procesar texto en ambos sentidos, lo que le permite desarrollar ese estado de creencia tan importante. Pero si el BST es tan bueno entendiendo y generando texto, ¿qué otras tareas creativas podría abordar? Esa es una pregunta muy interesante. Podría, por ejemplo, componer música, crear obras de arte o incluso diseñar robots. Esas son posibilidades que se abren con este nuevo modelo. Imagina las posibilidades. Un modelo de lenguaje que no solo entiende el lenguaje, sino que también lo utiliza para crear.
Es un campo emocionante con un gran potencial. Sin duda. Y aunque aún queda mucho por investigar, el BST nos da una idea del futuro de la inteligencia artificial. Un futuro donde la IA no solo procesa información, sino que también la utiliza para crear cosas nuevas y sorprendentes. Un futuro que, gracias al BST, está más cerca que nunca. Así es. Y no solo en la escritura creativa, el BS también podría ser útil en tareas más técnicas que impliquen planificación, como la traducción automática. Entiendo. ¿Podrías explicarme por qué sería útil en traducción? Claro, para traducir un texto de forma precisa y natural es fundamental comprender el contexto general. El BST, con su capacidad de analizar el texto en ambos sentidos, podría captar matices que los modelos tradicionales pasarían por alto. Ya veo. Sería como tener un traductor que no solo conoce las palabras, sino que también entiende el mensaje que se quiere transmitir. Exactamente, y no solo en traducción, también podría ser útil en programación. Imagínate un modelo que pueda generar código eficiente y legible. Eso sería un cambio radical para los desarrolladores. Suena que el BST realmente está abriendo nuevas puertas en el campo de la IA. Es increíble pensar en todas las posibilidades. Sin duda. Y esto es solo el comienzo. A medida que se siga investigando y desarrollando el BST, es probable que veamos aún más aplicaciones sorprendentes. Es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro. Pero volviendo al presente, me gustaría entender mejor cómo funciona el BST a nivel técnico. Mencionaste que tiene dos codificadores, uno que va hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Podrías explicarme un poco más sobre algo? Claro, el codificador hacia adelante funciona como los modelos tradicionales, procesando el texto de izquierda a derecha. Pero el BST también tiene un codificador que va en sentido contrario, de derecha a izquierda. ¿Y por qué es importante tener dos codificadores? No basta con uno solo. Al procesar el texto en ambos sentidos, el BST obtiene dos perspectivas diferentes de la misma información. El codificador hacia adelante se centra en el contexto actual, mientras que el codificador hacia atrás tiene en cuenta el objetivo final del texto. Es como tener dos analistas leyendo el mismo informe pero desde ángulos diferentes. Exactamente, al combinar estas dos perspectivas, el BST puede crear una representación más completa y precisa del significado del texto, lo que llamamos estado de creencia. Ese estado de creencia es como la imagen completa del rompecabezas, ¿verdad? Le da al BS la información que necesita para planificar y generar texto de forma efectiva. Precisamente el estado de creencia es como una memoria a corto plazo donde el BST almacena la información más relevante del texto. A partir de esa información puede decidir cuál es el siguiente paso más lógico para alcanzar el objetivo. Y todo esto sucede de forma automática, sin necesidad de intervención humana. Así es, el BST puede aprender por sí mismo a planificar y generar texto de forma autónoma, lo que lo hace aún más poderoso. Impresionante, pero ¿cómo se entrena al BST para que pueda hacer todo esto? ¿De dónde obtiene la información que necesita para aprender? El entrenamiento del BST se basa en un proceso de aprendizaje por refuerzo. Se le presentan al modelo una serie de textos, junto con sus objetivos correspondientes. ¿Y qué tipo de textos se utilizan para entrenar al BST? ¿Sirve cualquier texto? Idealmente, los datos de entrenamiento deberían ser lo más diversos posible para que el BST pueda aprender a generalizar a diferentes tipos de texto y objetivos, libros, artículos de noticias, conversaciones, código fuente. Cuanto más variada sea la información, mejor. Entiendo. Es como si estuviéramos enseñándole al BST a hablar varios idiomas a la vez. Exactamente. Y al igual que con el aprendizaje de idiomas, la calidad de los datos también es importante. Los textos deben tener una gramática y ortografía correctas y un contenido claro y coherente. De lo contrario, el BST podía aprender malos hábitos y generar textos de baja calidad. Es como si le diéramos a un niño un libro lleno de errores gramaticales. No queremos que aprenda de esa manera. Justamente la calidad de los datos es fundamental para el éxito del entrenamiento. Ya veo. Y hablando de entrenamiento, ¿cuánto tiempo tarda el BST en aprender a realizar estas tareas tan complejas? ¿Es un proceso rápido o requiere mucho tiempo? El tiempo de entrenamiento varía en función de la cantidad de datos, la complejidad de la tarea y la potencia de cómputo disponible. Puede llevar desde unas pocas horas hasta varios días o incluso semanas. Entiendo. Es un proceso que requiere paciencia y dedicación. Pero los resultados, como hemos visto, bien valen la pena. Sin duda, el BST representa un avance significativo en el campo de la IA y tiene el potencial de revolucionar la forma en que interactuamos con las máquinas. Es fascinante pensar en lo que nos depara el futuro con modelos como el BST. Pero antes de pasar a la siguiente sección de nuestro Deep Dive, me gustaría recordar a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejarlo en la sección de comentarios debajo del video. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Ahora, volviendo al tema del BST. Hemos hablado de sus capacidades para la planificación y la generación de texto, pero ¿qué hay de su capacidad para comprender el significado del lenguaje? ¿Es solo un manipulador de símbolos?
o realmente entiende lo que está procesando? Esa es una pregunta muy interesante. El BST, a diferencia de los modelos tradicionales que se basan únicamente en la estadística, tiene la capacidad de desarrollar una comprensión más profunda del significado del lenguaje. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puede un modelo de lenguaje llegar a comprender el significado? Al procesar el texto en ambos sentidos, el BST puede capturar las relaciones semánticas entre las palabras y las frases. Por ejemplo, puede identificar sinónimos, antónimos, hiperónimos, etc. Es decir, que el BST no solo entiende las palabras de forma individual, sino que también comprende cómo se relacionan entre sí dentro de un contexto. Exactamente, y esta capacidad de comprensión semántica es fundamental para realizar tareas que requieren un nivel más alto de abstracción, como la traducción automática, el resumen de texto o la respuesta a preguntas. Es como si el BST estuviera dando un paso más allá de la simple manipulación de símbolos y empezar a comprender el significado real del lenguaje. Así es, y este avance es crucial para el desarrollo de una IA más sofisticada e inteligente. Es emocionante ver cómo los modelos de lenguajes están evolucionando a pasos agigantados, pero me gustaría aterrizar esta idea con algunos ejemplos concretos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo el BS puede utilizarse en la práctica? Por supuesto. Imaginemos que queremos traducir un texto del español al inglés. Un modelo de traducción tradicional se basaría en la correspondencia estadística entre palabras y frases en ambos idiomas. Pero podría tener problemas para capturar los matices del lenguaje y producir una traducción que sea fiel al original. Exacto. El BST, en cambio, al tener una comprensión semántica del texto, podría producir una traducción más precisa y natural. Ya veo. ¿Y qué hay del resumen de texto? ¿Cómo podría el BST ayudarnos a resumir un artículo largo o un libro? El BST podría identificar las ideas principales del texto y generar un resumen que sea conciso y preciso sin perder la información más importante. Suena muy útil, especialmente en esta era de sobrecarga de información. Sin duda, y lo mismo ocurre con la respuesta a preguntas. El BST podría analizar un texto y responder a preguntas complejas sobre su contenido, actuando como un asistente virtual que puede leer y comprender cualquier texto que le demos. Impresionante, realmente parece que el BST tiene el potencial de cambiar la forma en que interactuamos con la información. Pero volviendo a la parte técnica, me gustaría entender mejor cómo funciona ese proceso de codificación bidireccional. ¿Podrías explicarlo con un poco más de detalle? Claro, el BST utiliza una arquitectura de red neuronal llamada Transformer, que se basa en un mecanismo de atención. Este mecanismo permite al modelo enfocarse en las partes más relevantes del texto para cada tarea. En el caso del BST, este mecanismo de atención se aplica en ambos sentidos, tanto hacia adelante como hacia atrás. Exactamente, el codificador hacia adelante utiliza la atención para capturar el contexto actual de la frase, mientras que el codificador hacia atrás la utiliza para tener en cuenta el objetivo final del texto. Y al combinar la información de ambos codificadores, el BST puede crear un estado de creencia más completo y preciso. Así es, y este estado de creencia se utiliza posteriormente para generar el texto de salida. ¿Podrías dar un ejemplo concreto de cómo funciona la atención en el BST? Claro, imaginemos que tenemos la frase: el gato se sentó en la alfombra. El codificador hacia adelante, al procesar la palabra gato, utilizaría la atención para enfocarse en las palabras anteriores, como el y se, para entender que se trata de un gato específico, no de cualquier gato. Y el codificador hacia atrás, al procesar la palabra gato, se enfocaría en sentó y alfombra para comprender la acción que realiza el gato y dónde la realiza. Exactamente, al combinar la información de ambos codificadores, el BST puede crear un estado de creencia que representa al gato sentado en la alfombra. Es fascinante ver cómo el BST puede capturar los matices del lenguaje de una manera tan precisa. Sin duda. Y este nivel de precisión es fundamental para realizar tareas que requieren un alto grado de comprensión del lenguaje, como la traducción automática, el resumen de texto o la respuesta a preguntas. Hablando de tareas, ¿qué tipo de tareas son las que mejor se adaptan al BST? ¿Hay alguna tarea en la que el BST sea especialmente bueno? El BST es especialmente bueno en tareas que requieren planificación y razonamiento. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Por ejemplo, el BST podría utilizarse para generar instrucciones paso a paso para realizar una tarea específica, como cocinar una receta, montar un mueble o escribir un programa de ordenador. Sería como tener un asistente personal que nos guiara en cada paso del proceso. Exactamente. El BST podría analizar la tarea, dividirla en pasos individuales y generar instrucciones claras y concisas para cada paso. También podría utilizarse para planificar un viaje, teniendo en cuenta el presupuesto, los lugares que se quieren visitar y las preferencias del viajero, generando un itinerario de viaje eficiente y satisfactorio. Eso sería increíble. Planificar un viaje puede ser un dolor de cabeza. Sería genial tener una herramienta que lo hiciera por nosotros. Sin duda, y no solo eso,
El BST también podría utilizarse para resolver problemas lógicos, como sudokus o crucigramas, analizando las reglas del juego y utilizando su capacidad de razonamiento para encontrar la solución. Suena que el BST podría ser una herramienta muy útil en muchos ámbitos diferentes. Sin duda, y a medida que la investigación avanza, es probable que veamos aún más aplicaciones sorprendentes. Es emocionante pensar en el potencial que tiene el BST, pero antes de continuar me gustaría recordar a nuestros oyentes que si tienen alguna pregunta o comentario pueden dejarlo en la sección de comentarios debajo del video. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Ahora, volviendo al tema del BST, hemos hablado de sus capacidades para la planificación y el razonamiento, pero ¿qué hay de su capacidad para aprender de forma autónoma? ¿Puede realmente aprender por sí mismo o necesita que le digamos qué hacer en cada paso? Esa es una pregunta clave. El BST, al igual que otros modelos de aprendizaje automático, tiene la capacidad de aprender de forma autónoma a partir de los datos que se le proporcionan. No necesita ser programado explícitamente para realizar una tarea específica. Puede analizar los datos, identificar patrones y ajustar sus parámetros para mejorar su rendimiento en la tarea. Es realmente fascinante pensar en el potencial del BST para el futuro. Antes de terminar nuestro deep dive de hoy, me gustaría retomar un punto que mencionamos al principio, la capacidad del BST para comprender el objetivo de un texto, incluso antes de llegar al final. Me quedé pensando en eso. Sí, recuerdo. ¿Podrías profundizar un poco más en esa capacidad? ¿Cómo los BST, qué implicaciones tiene? Me intriga mucho. Claro. Como hemos visto, el BST procesa el texto en ambos sentidos, hacia adelante y hacia atrás. Esto le permite capturar información que de otra manera se perdería, incluyendo el final del texto. Es como si leyera el final de un libro antes de empezar a leerlo, suena a ciencia ficción. Exactamente. Y esta información sobre el final del texto influye en la forma en que el BST procesa el resto del texto. No solo procesa el texto de forma lineal, sino que también tiene en cuenta el objetivo final desde el principio. Ya veo, es como si tuvieran una visión global del texto desde el primer momento. Así es. Y esta capacidad de tener en cuenta el objetivo final es lo que le permite al BST comprender el objetivo del texto, incluso antes de llegar al final. Entiendo, pero ¿qué implicaciones tiene esta capacidad? ¿Para qué podría ser útil en la vida real? Esta capacidad tiene implicaciones muy interesantes. Por ejemplo, el BST podría utilizarse para predecir el final de una historia, un artículo de noticias o incluso una conversación. Sería como un adivino del lenguaje. En cierto modo, sí. El BST podría analizar el texto hasta un punto determinado y predecir con un alto grado de precisión cómo terminará. Eso sí que es impresionante. ¿Y qué aplicaciones prácticas podría tener esta capacidad? Bueno, en el ámbito del marketing, el BST podría utilizarse para predecir la respuesta de los usuarios a un anuncio o una campaña publicitaria. Podría ayudar a las empresas a crear mensajes más efectivos y a conectar mejor con su público objetivo. Eso sería muy útil para los profesionales del marketing. Sin duda. Y en el ámbito de la atención al cliente, el BST podría utilizarse para predecir las necesidades de los clientes y ofrecerles soluciones personalizadas. Podría ayudar a las empresas a mejorar la satisfacción del cliente y a fidelizar a sus clientes. Es realmente fascinante ver cómo el BST está abriendo nuevas puertas en el campo de la IA y pensar que esto es solo el comienzo. Sin duda, aún queda mucho por explorar y descubrir sobre el BST y su potencial. Es un campo apasionante que promete revolucionar la forma que interactuamos con la tecnología. Bueno, creo que con esto hemos cubierto los puntos más importantes sobre el BST. Espero que este deep dive te haya resultado útil e interesante. Ha sido un placer explorar este tema contigo. El placer ha sido mío. Espero que esta información te inspire a seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Las posibilidades son infinitas. Hasta la próxima. Adiós.